Hola a todos, bienvenidos al canal Marco Interno. Los invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta. Hoy vamos a discutir la película Minions, el origen de Gru de 2022. La historia nos sitúa en los vibrantes y coloridos años 70, un tiempo de pantalones acampanados y música disco, donde un joven Gru, apenas un aspirante a supervillano de 12 años, soñaba con unirse a los infames Seis Siniestros. Gru no era un niño cualquiera. Su ambición ardía con la intensidad de un volcán, y su desordenada guarida, que bien podría ser el sótano de un científico loco en ciernes, estaba llena de planes maquiavélicos y una colección de abrazos de peluches que secretamente atesoraba. Su aspiración máxima era impresionar a su grupo de ídolos, un equipo de villanos de élite conocido por su audacia y su gusto impecable para los planes malvados. Sus fieles minions, Kevin, Stuart y Bob, junto con el resto de la tropa, vivían para servir a Gru. Eran su familia no elegida, su equipo de apoyo incondicional, aunque a menudo causaban más caos que éxito en sus modestas operaciones. La oportunidad de entrar en el gran juego llegaba cuando los Seis Siniestros anunciaban que buscaban un nuevo miembro tras la repentina y misteriosa salida de su fundador, el legendario Wild Knuckles. Gru, impulsado por la audacia de su juventud y la convicción de que poseía el talento necesario, decide que este es su momento. Utiliza sus escasos ahorros y su ingenio para intentar robar un artefacto de incalculable valor, un amuleto místico conocido como la Piedra Zodiacal, que supuestamente confiere a su portador el poder de controlar el destino. Este robo, por supuesto, no sale como él planea. En lugar de conseguir el artefacto, se encuentra involucrado en una persecución caótica, donde termina siendo el objetivo de los propios Seis Siniestros. Mientras tanto, los Seis Siniestros, liderados por la elegante y tiránica Belle Bestia y el cínico y tecnológicamente dotado Sr. Perkins, aunque su participación es más de fondo, su legado es palpable, están en guerra por el amuleto. Gru, en su desesperación, termina secuestrado y llevado a Suiza, la sede de operaciones de los villanos. Es aquí donde la narrativa se bifurca con la necesidad de Gru de demostrar su valía. Convencido de que fue engañado o que no fue tomado en serio, secuestra a la anciana y aparentemente inofensiva abuela de Gru, quien resulta ser un personaje mucho más complejo y crucial en la trama de lo que parecía. En un giro inesperado, los Minions, en su intento de rescatar a su joven amo, terminan en una serie de desventuras que reflejan su propia historia cómica de lealtad y torpeza, desde intentar infiltrarse en un centro de entrenamiento hasta encontrarse con un maestro de Kung Fu retirado, Maestro Chow. El verdadero punto de inflexión ocurre cuando Gru, sintiéndose abandonado y traicionado por el mundo de los villanos que tanto admiraba, se encuentra con el mismísimo Wild Knuckles. Para su sorpresa, Knuckles no es el villano despiadado que todos creen. Es un mentor de espíritu libre con un profundo respeto por el arte del engaño bien ejecutado y un pasado vinculado al sueño de grandeza de Gru. Knuckles le enseña a Gru que el verdadero villano no es solo quien roba o destruye, sino quien es auténtico en su maldad. La confrontación final tiene lugar durante el Año Nuevo Lunar. Los Seis Siniestros intentan usar la Piedra Zodiacal para un gran golpe, pero Gru, con la ayuda inesperada de los Minions y la guía de Knuckles, orquesta un contraataque. La pelea es un ballet de caos, explosiones controladas, vehículos voladores extraños y las inevitables caídas de los Minions que, por arte de magia, salvan el día. Al final, Gru no logra derrotar a los Seis Siniestros de manera tradicional, pero sí logra ganar el respeto de Knuckles y, lo más importante, el reconocimiento de su propia valía. Los Seis Siniestros son arrestados, o al menos temporalmente neutralizados, y Gru se da cuenta de que su verdadera fuerza reside en su relación con sus Minions y en su capacidad para ser el mejor aspirante a villano que puede ser, incluso si eso significa empezar desde abajo. La película cierra con la aceptación de que la ambición de Gru, aunque todavía un poco verde, tiene un corazón innegablemente leal, latiendo bajo su abrigo de lana negra. Y los Minions están más que felices de acompañarlo en cada paso de su ascenso, o caída,
al estrellato criminal. El ambiente de los 70, con su paleta de colores saturados y su música funk retumbando en cada esquina, era el telón de fondo perfecto para el despertar de una ambición desmedida. Gru, con sus gafas redondas y su traje ligeramente grande, no solo quería ser un villano, quería ser una leyenda. Su inspiración clara residía en el mito de los 6 siniestros, ese grupo que parecía encapsular todo lo que él anhelaba. Elegancia en el crimen y un respeto indiscutible, aunque temido. Es fácil imaginarlo en su guarida improvisada, sintiendo el peso de la incomprensión de su madre y la necesidad imperiosa de probar que su destino no era el de un chico normal. Los Minions, por otro lado, eran la personificación del entusiasmo incontrolable. Kevin, siempre con su sentido de la jerarquía, aunque fallido. Stuart, con su aire despreocupado y su guitarra. Y Bob, cuyo corazón inocente era un ancla inesperada, representaban la fuerza laboral más leal, pero menos organizada del mundo. Su devoción hacia Gru no era profesional, era familiar. Eran los únicos que celebraban sinceramente sus pequeños triunfos, como cuando lograba que una de sus trampas hiciera un ruido satisfactorio. Cuando la noticia del puesto vacante entre los 6 siniestros, tras la desaparición de Wild Knuckles, cuya leyenda ya era un susurro entre los criminales, llegó a oídos de Gru, su mente se encendió. La piedra zodiacal no era solo un objeto, era la llave de acceso. El intento de robo, ejecutado con la precisión de un niño que intenta cortar un pastel con un cuchillo de mantequilla, fue un desastre hermoso. Ver a Gru, con su determinación de acero, ser humillado por la sofisticación de los villanos de verdad, debió ser un golpe demoledor para su joven ego. El secuestro, lejos de ser un final, fue el inicio de su verdadera educación. Mientras Gru se enfrentaba al pánico en Suiza, los Minions se embarcaban en una misión paralela, una odisea de comedia física. El maestro Chow, ese ermitaño del Kung Fu, se convirtió en el catalizador de su entrenamiento. No les enseñó a robar ni a planear. Les enseñó disciplina y movimiento, un arte marcial rudimentario que se manifestaba en patadas caóticas y giros sorprendentes, habilidades que, irónicamente, serían más útiles que cualquier conocimiento técnico. El encuentro con Wild Knuckles es el corazón emocional de la historia. Knuckles, presentado inicialmente como un espectro de la vieja escuela de villanía, resulta ser un hombre cansado, pero con una chispa de rebeldía aún encendida. Él no ve a Gru como un niño molesto, sino como un lienzo en blanco. Le muestra que la verdadera villanía no es la imitación, sino la autenticidad, la capacidad de crear tu propio caos. Para Gru, esto era una revelación. No tenía que encajar en el molde elegante de Belle Bestia. Su propia torpeza ruidosa podía ser su firma. La batalla final en la celebración lunar fue un espectáculo de fuego artificiales y lealtad desmedida. Gru, ahora armado con las lecciones de Knuckles y la energía inagotable de sus Minions, luchó no solo por un puesto, sino por su identidad. Ver a los Minions utilizar sus nuevas y mal entendidas habilidades de artes marciales para desmantelar los planes de los siniestros, mientras Gru se enfrentaba a los líderes con una nueva confianza, selló su destino. Aunque el triunfo no fue una medalla de villano, fue algo mejor. La comprensión de que, en el camino hacia la grandeza criminal, se necesita un equipo que te acepte cuando tus planes explotan en tu cara. Knuckles, al despedirse, le da la bendición no de un líder, sino de un colega mayor, y Gru regresa a casa. No como un miembro de los 6 siniestros, sino como el jefe indiscutible de su propia pequeña y ruidosa familia. La atmósfera de los 70 se intensifica con Gru, ya instalado en su autoproclamada fase de joven genio del mal. Su pequeño traje, que siempre parece un poco incómodo, esconde una inseguridad palpable, mitigada solo por el volumen de su ambición. Mientras escucha los éxitos disco y ve las películas de espías, Gru internaliza una imagen idealizada de la villanía que es brillante, pulcra y, sobre todo, respetada. Los 6 siniestros no eran solo criminales, eran celebridades del submundo, y ese era el pedestal al que aspiraba. Los Minions,
en su eterna inocencia dorada, eran el contrapunto perfecto a la seriedad pretenciosa de Gru. Kevin se esforzaba por ser el estratega, a menudo señalando el camino correcto con un dedo mientras los otros tres giraban en dirección opuesta. Stuart, con su guitarra, ofrecía bandas sonoras improvisadas a los fracasos, un rock and roll para la derrota. Y Bob, con sus ojos grandes y su osito Tim, era el corazón palpitante que recordaba a todos por qué estaban allí. Por su amo, por la diversión y quizás por la posibilidad de robar un plátano grande. El robo de la piedra zodiacal fue un desastre coreografiado por la mala suerte. Gru, al enfrentarse a la élite, sintió el frío del rechazo. Bell Bestia, con su frialdad calculadora, y Jan Garra, con su elegancia mecánica, no veían al niño. Veían una molestia. El posterior secuestro a Suiza no fue solo un acto de retención, sino una lección involuntaria sobre la escala del crimen profesional. Fue en ese momento de confinamiento donde el pequeño Gru, acurrucado en una esquina, sintió el pinchazo de la soledad y la duda, preguntándose si su gran sueño era solo una fantasía infantil. La huida de los Minions fue una epopeya cómica que solo ellos podían protagonizar. La necesidad de entrenamiento los llevó al maestro Chow, un hombre cuya paciencia era tan delgada como un fideo. Chow no estaba interesado en planes malignos, estaba interesado en la postura, la respiración y la coordinación. Las lecciones de Kung Fu, inicialmente recibidas con risas y caídas, forjaron en los Minions una unidad física que antes no poseían. Aprendieron a moverse como un solo organismo caótico, una lección crucial que Gru, enfocado en la maldad cerebral, pasó por alto. Wild Knuckles, el fantasma de la leyenda, era más un alma vieja y sabia que un villano irredimible. Su guarida secreta, probablemente llena de reliquias de robos pasados y tazas de té humeantes, era un santuario para el arte olvidado del engaño. Knuckles veía en Gru el potencial no corrompido por la codicia corporativa de los siniestros. Su mentoría fue sutil. Enseñó a Gru a disfrutar del proceso, a saborear el caos generado, en lugar de solo obsesionarse con el resultado final. Esta conexión forjada entre el niño ambicioso y el viejo maestro infundió en Gru una nueva capa de confianza, una que no dependía de la aprobación externa. El clímax fue una explosión de energía contenida. Cuando Gru y los Minions se enfrentaron a los 6 siniestros, la diferencia era clara. Los villanos dependían de su tecnología y su reputación. Gru dependía de la sorpresa y la lealtad ciega. Los Minions, utilizando sus nuevas técnicas de artes marciales de manera inesperada, quizás girando en un trompo hacia un panel de control crucial, desestabilizaron la operación. Gru, recordando las palabras de Knuckles, no intentó ser perfecto. Fue audazmente él mismo, un niño gritando sus planes mientras hacía lo mejor que podía con los recursos disponibles. La victoria no vino con la piedra zodiacal en sus manos, sino con el orgullo de haber luchado con integridad, su integridad retorcida, claro está. Wild Knuckles se fue con una sonrisa, habiendo plantado la semilla del verdadero mal. La autenticidad sin remordimientos. Gru regresó a casa, no con un título, sino con un entendimiento profundo. Su imperio se construiría ladrillo a ladrillo, y cada ladrillo sería un Minion riendo a carcajadas. La calma que siguió a la gran confrontación lunar no duró mucho en la vida de Gru. Si bien había ganado un respeto silencioso, y se había deshecho temporalmente de la amenaza de los 6 siniestros, su sed de reconocimiento no se había saciado del todo. La experiencia con Wild Knuckles había sido transformadora, pero también había puesto de relieve su inmadurez en el panorama criminal. Ahora, con la adolescencia acechando en el horizonte, y el eco de la música disco desvaneciéndose lentamente en favor de nuevas tendencias, Gru sintió la necesidad de profesionalizar su maldad. El sótano ya no era suficiente. Necesitaba un proyecto a gran escala que justificara su genio incipiente y que, de paso, consolidara su leyenda ante el mundo, o al menos ante su madre. El nuevo enfoque de Gru se centró en la innovación tecnológica, un área donde se sentía más cómodo que en la diplomacia de villanos. Inspirado quizás por las maquinarias que los 6 siniestros utilizaban,
o quizás simplemente por su obsesión con los artilugios complejos, Gru decidió que su próxima gran jugada sería un invento que redefiniera el concepto de robo. Necesitaba financiación y recursos, cosas que su actual operación basada en pequeñas estafas y la venta ocasional de objetos robados no proporcionaba con la suficiente celeridad. Mientras Gru se sumergía en planos complejos, garabateados en servilletas y pizarras llenas de ecuaciones incomprensibles para el ojo no entrenado, los Minions se encontraron en una fase de reestructuración. El entrenamiento del maestro Chow les había dejado un extraño legado, una habilidad sorprendente para la sincronización en formaciones, aunque estas formaciones generalmente terminaban en un montón de cuerpos amarillos. Kevin intentaba imponer una disciplina casi militar. Stuart encontraba maneras ingeniosas de usar su nuevo conocimiento de las artes marciales para conseguir mejores siestas. Y Bob, fiel a su naturaleza, se dedicaba a coleccionar objetos brillantes que encontraba en la basura, convencido de que eran tesoros de Knuckles. La ambición de Gru pronto se cristalizó en la idea de construir un gigantesco rayo congelador, una máquina cuyo poder residiría no en la destrucción, sino en la inmovilización total de una ciudad entera, deteniendo el tiempo momentáneamente para permitirle ejecutar un robo perfecto sin resistencia. Este proyecto demandaba materiales raros y componentes electrónicos de alta gama, lo que significaba que, de nuevo, tendrían que recurrir a operaciones clandestinas. El dilema se presentaba: ¿cómo robar componentes avanzados sin atraer la atención de las autoridades o, peor aún, de los 6 siniestros, que probablemente estaban reorganizando sus filas? Gru, recordando la lección de Knuckles sobre la autenticidad, decidió que su siguiente golpe debía ser espectacularmente Gru, es decir, ruidoso, exagerado y ligeramente defectuoso en su concepción inicial. Se propuso infiltrarse en un congreso de inventores futuristas, un lugar donde la seguridad se basaría más en la presunción de genialidad que en muros y alarmas reales. Los Minions, disfrazados de técnicos de soporte de sonido, un disfraz que consistía en cascos de gran tamaño y portapapeles, fueron la clave de la distracción. Su misión era simple: crear una sobrecarga de sonido en la sala principal, un estruendo ensordecedor que permitiera a Gru acceder a los laboratorios centrales. Lo que siguió fue, como era de esperar, una sinfonía de errores bien intencionados. Stuart, al intentar calibrar los amplificadores, generó un tono tan agudo que hizo vibrar los dientes de todos los asistentes, provocando una estampida cómica, mientras Kevin intentaba mantener a Bob alejado de la mesa de control principal, donde Bob había visto un cartel que prometía mini donuts gratis. Gru, aprovechando el caos creado por sus ayudantes, se abrió paso hacia el área de componentes. Allí, se encontró con un obstáculo inesperado: una joven y brillante ingeniera, cuya mente era tan rápida como la suya, pero enfocada en el bien. Ella representaba todo lo que Gru rechazaba en ese momento: la legalidad y la estructura. El enfrentamiento no fue físico, sino ideológico, una rápida batalla verbal donde la ingeniera cuestionaba la moralidad de robar el futuro para satisfacer un ego infantil. Gru, por primera vez, tuvo que defender su maldad contra una lógica impecable, recordándose a sí mismo que él no estaba buscando la lógica, sino la adrenalina del crimen. Consiguió los materiales, pero no sin antes dejar una marca inconfundible de su paso. Un pequeño garabato de un Minion en el panel de control más sensible, una firma que solo un futuro villano podría dejar. El camino hacia el rayo congelador estaba pavimentado, aunque ahora Gru cargaba con el peso de una conciencia recién agitada. El aire vibraba con la promesa del caos controlado, un eco de las lecciones de Wild Knuckles, mezclado con el aroma a soldadura y los pantalones ligeramente ajustados de Gru. La incursión en el Congreso de Inventores demostró que, si bien la planificación de Gru era ambiciosa, la ejecución dependía de la imprevisibilidad amarilla. El incidente del sonido agudo, provocado por Stuart en su intento de emular un concierto de rock para impresionar a un par de chicas Minion que habían infiltrado como personal de catering, fue un triunfo del ruido sobre la sutileza. Kevin, con su porte de sargento,
luchaba visiblemente por mantener la cadena de mando, mientras Bob intentaba negociar la entrega de los mini donuts a cambio de no activar el sistema de riego de emergencia del techo. La interacción con la joven ingeniera, cuya calma era exasperante para el temperamento explosivo de Gru, fue reveladora. Ella no temblaba ante su gran villano, simplemente lo veía como un desperdicio de potencial. Esta chica representaba la senda que su madre siempre había deseado para él. Una carrera respetable. Gru, al defender su elección de vida, tuvo que articular, quizás por primera vez, su necesidad de ser temido y admirado. La batalla verbal, donde ella citaba principios de física y él respondía con amenazas vagas sobre la congelación urbana, selló su resolución. Él no quería una vida ordenada, quería una vida épica, sin importar cuán torcida fuera la ruta. Al tomar los componentes, Gru no solo robó hardware, robó una perspectiva que añadió una capa de complejidad a su futura maldad. Con el material en mano, la construcción del rayo congelador se convirtió en una obsesión febril. La guarida, antes un espacio de sueños infantiles, ahora parecía una fábrica clandestina. Gru se transformó en un director de orquesta histérico, supervisando a los minions que, gracias a su formación en Kung Fu, se desempeñaban como una fuerza de ensamblaje sorprendentemente eficiente, aunque constantemente requerían ser separados cuando Kevin y Stuart discutían sobre la correcta torsión de un perno. La energía del grupo era palpable. Estaban construyendo el instrumento de la ambición de su amo. Sin embargo, la magnitud del proyecto requería más que minions y determinación adolescente. El rayo congelador era demasiado grande para ser alimentado por la red eléctrica del vecindario, incluso si los minions intentaban cortarla sin éxito. Gru necesitaba una fuente de energía masiva, algo que lo obligaría a salir de su zona de confort y a enfrentar peligros más tangibles que una sala de conferencias. Esta necesidad lo llevó a investigar fuentes de energía poco convencionales, lo que inevitablemente lo condujo a un mercado negro de tecnología avanzada. Un lugar gobernado por un personaje sombrío y extremadamente cauteloso conocido como el Barón del Voltaje. Este varón no era un villano de fachada, sino un hombre de negocios del inframundo, cuya única emoción aparente era el balance de sus cuentas. Para negociar con él, Gru entendió que no podía aparecer como un niño. Se vio obligado a intentar vestirse con ropa que lo hiciera parecer más maduro, lo que resultó en un traje formal de los 70 que le quedaba ridículamente ajustado, exacerbando su inseguridad. Los minions, para complementar el intento de madurez, fueron equipados con gafas de sol oscuras y bigotes postizos, pareciendo más bien una banda de jazz de poca monta que secuaces. El encuentro con el varón fue tenso. El varón exigía un precio exorbitante por el núcleo de energía necesario, y Gru solo podía ofrecer una promesa. En un momento de desesperación, Gru recurrió a la única moneda que poseía, su ingenio, o más bien, un prototipo fallido de un dispositivo de rayos adhesivos que había diseñado previamente. El varón, escéptico, permitió una demostración. El rayo pegajoso funcionó, pero con un efecto secundario inesperado. En lugar de inmovilizar el objetivo, cubrió al varón y a su séquito de una sustancia extremadamente pegajosa que olía a chicle rancio, haciendo que sus movimientos fueran lentos y absurdos. La risa nerviosa de los minions rompió el silencio. Pero para Gru, este pequeño éxito no planificado fue una victoria moral. Había logrado negociar no por la fuerza, sino por la pura y desordenada sorpresa. El varón, furioso pero atrapado, aceptó el dispositivo pegajoso como pago parcial y entregó el núcleo. Gru y sus minions escaparon, llevando consigo la pieza central para su arma definitiva. El rayo congelador estaba a punto de cobrar vida, y Gru, con su traje apretado y sus manos llenas de tecnología robada, se sintió más cerca que nunca de la grandeza criminal que tanto anhelaba, aunque todavía era un caos andante. El núcleo de energía, un artefacto que zumbaba con una potencia antinatural, fue instalado en el esqueleto del rayo congelador
con una ceremonia que los Minions trataron como una fiesta de cumpleaños. Gru observaba el aparato, un monstruo de metal y tubos de vacío, sintiendo una euforia mezclada con terror. Este no era un juguete robado de una tienda. Era la materialización de su genio, un arma que, si funcionaba correctamente, lo catapultaría a la Liga Mayor de la Infamia. La atmósfera en la guarida era tensa. Hasta Stuart había guardado su guitarra por respeto al voltaje. La fase de pruebas fue, como era previsible, catastrófica. La primera descarga del rayo no congeló la ciudad, ni siquiera una parte de ella. En su lugar, el haz de energía se desvió, impactando contra un gran tanque de pintura industrial que Gru había almacenado sin un propósito claro. El resultado fue una explosión de color primario que cubrió toda la guarida en una capa gruesa de rojo, azul y amarillo, dejando a los Minions como figuras psicodélicas y a Gru con una mancha de pintura naranja permanente en su mentón. Este fallo técnico sirvió para recordarle una verdad fundamental. Su habilidad para diseñar era superior a su habilidad para calibrar la física a largo alcance. Gru, frustrado, se retiró a su estudio, intentando descifrar los diagramas del varón del voltaje. Necesitaba un consultor, alguien que entendiera la ingeniería a nivel extremo, y eso lo llevó a pensar en su némesis involuntaria, la joven ingeniera del Congreso. Él no quería admitir que necesitaba ayuda, especialmente de alguien que representaba todo lo que él despreciaba, la rectitud. Pero la necesidad de que su rayo funcionara superaba su orgullo adolescente. El secuestro de la ingeniera esta vez fue planeado con una meticulosidad inusual, casi profesional, aunque con un toque minion. Kevin se encargó de la logística, Stuart de la distracción sonora, esta vez un intento de jazz suave que resultó ser insoportablemente lento, y Bob de la parte emocional, ofreciendo a la ingeniera un trozo de galleta masticada como señal de paz. Ella fue traída a la guarida, esperando encontrar un complejo de villanos de ciencia ficción, y en su lugar se encontró con un caos pintado y 3 criaturas amarillas con bigotes postizos. Al principio, la ingeniera se negó rotundamente a ayudar. Señaló con lógica fría todos los errores de diseño, desde la mala distribución del flujo de energía hasta la evidente falta de aislamiento térmico en el cañón principal. Gru la escuchó, no como un aspirante a villano, sino como un estudiante bajo la atenta mirada de un maestro. Su exasperación se transformó lentamente en fascinación ante la claridad de su análisis. Fue durante esta colaboración forzada que se desarrolló una química inusual. Ella no se rebajó a su nivel, sino que lo elevó al suyo, forzándolo a explicar el porqué de su maldad más allá del deseo de ser famoso. Gru confesó que quería demostrar que no era un fracaso, que su inteligencia era válida. Ella, viendo la vulnerabilidad bajo la capa de pintura y ambición, aceptó ayudar, bajo una condición estricta, que el rayo no fuera usado para dañar a nadie, sino solo para neutralizar el sistema de seguridad de un edificio importante, como prueba de concepto. Con la experiencia técnica de la ingeniera y la fuerza bruta de los Minions, ahora operando con una precisión levemente mejorada, lograron estabilizar el rayo. El día de la prueba final, Gru no estaba buscando la aclamación de los 6 siniestros. Estaba buscando la validación interna. El rayo se disparó, esta vez con precisión quirúrgica, congelando un edificio abandonado a la perfección, envolviéndolo en una capa de hielo cristalino inofensivo. La ingeniera, satisfecha con la demostración de poder controlado, se despidió, advirtiéndole a Gru que el poder sin dirección era solo ruido. Gru la dejó ir. Ya no la veía como una enemiga, sino como una prueba de que podía ser brillante sin ser completamente malvado. El rayo congelador, su obra maestra, era ahora una herramienta, no un fin. Se dio cuenta de que, para llegar a ser un gran villano, primero necesitaba dominar la ciencia, y para eso, a veces, se necesitaba la ayuda de un amigo. El camino a la cima sería largo, pero ahora, al menos, tenía un arma funcional y una lección aprendida sobre la colaboración inesperada. La victoria técnica del rayo congelador.
aunque solo se probó en un edificio deshabitado, infundió en Gru una confianza peligrosa. Ya no era solo un niño con sueños, era un niño con un arma funcional y el conocimiento de que podía manipular a los expertos. Sin embargo, la experiencia con la ingeniera había sembrado una semilla de duda incómoda. La maldad pura y sin adulterar que tanto admiraba parecía requerir una dosis de colaboración, o, peor aún, de respeto mutuo, algo que contradecía todos los manuales de villanía que había estudiado. Los Minions, por su parte, habían internalizado las lecciones del maestro Chow de una manera curiosamente aplicada al taller. Kevin había comenzado a usar movimientos de bloqueo de artes marciales para estabilizar las piezas pesadas. Stuart integraba giros de cadera en sus tareas de soldadura, lo que hacía el trabajo más lento, pero visualmente más interesante. Y Bob, en un acto de pura intuición, descubrió que un golpe bien colocado con su osito, Tim, podía reiniciar un circuito atascado. Eran, por primera vez, un equipo de apoyo competente, aunque sus métodos seguían siendo inherentemente absurdos. Gru comenzó a mirar más allá de los pequeños crímenes y los inventos callejeros. Su próximo objetivo debía ser un golpe que resonara en los noticieros internacionales, algo que pusiera su nombre de nuevo en la órbita de los 6 siniestros, no como un aspirante, sino como una fuerza a considerar. Su atención se fijó en el Museo de Historia Global, que albergaba el Ojo del Kraken, un diamante legendario que, según los rumores, era custodiado por sistemas de seguridad de última generación, algo que desafiaría incluso las calibraciones aprendidas de la ingeniera. La planificación del robo del Kraken fue una inmersión total en el mundo de la alta tecnología. Gru, sintiéndose más cercano a su inspiración, adoptó un nuevo atuendo, un traje de escalada elástico y oscuro, que contrastaba con su aspecto torpe habitual. El plan requería una infiltración sigilosa, algo totalmente ajeno a su naturaleza ruidosa. Esto provocó fricciones internas. Stuart insistía en que debían entrar haciendo un solo de guitarra dramático, mientras Kevin insistía en el sigilo total, utilizando una especie de marcha militar inventada. Gru, intentando mediar entre la necesidad de ser sigiloso y la imposibilidad de sus secuaces de estar callados, diseñó silenciadores para los Minions, pequeños cascos acolchados que amortiguaban sus gritos y exclamaciones. El efecto fue hilarante. Los Minions, envueltos en este acolchado amarillo, parecían patatas gigantes rodando, incapaces de moverse con agilidad, pero, irónicamente, mucho más silenciosos. La noche del robo, la tensión era palpable. Gru, ascendiendo por la fachada del museo con poleas improvisadas, se sentía como un acróbata del crimen. Una vez dentro de los conductos de ventilación, tuvo que guiar a sus Minions acolchados a través de un laberinto de láseres infrarrojos. Aquí, la lección de la ingeniera brilló. Gru utilizó un pequeño dispositivo de dispersión de calor, un calentador de manos modificado, para crear puntos ciegos temporales en el sistema láser, permitiendo el paso. El encuentro con el ojo del Kraken fue casi anticlimático. El diamante estaba en una vitrina reforzada. Gru intentó utilizar su rayo congelador, pero recordó la advertencia. Poder sin dirección. En su lugar, utilizó un láser de corte menos potente, una herramienta que había desarrollado para cortar queso, pero que resultó ser suficiente para debilitar el vidrio. El problema surgió al salir. La alarma se activó, no por el corte del vidrio, sino por la presencia de un intruso no identificado, el varón del voltaje. Resulta que el varón, todavía resentido por el incidente del chicle rancio, había apostado con la seguridad del museo para atrapar al joven ladrón. El varón no vino a arrestar a Gru, sino a recuperar su honor y su chatarra. La confrontación final se desarrolló en el gran salón del museo, con el varón rodeado de secuaces profesionales y Gru defendiéndose con un puñado de Minions torpes y un diamante robado. Fue un duelo de ingenio tecnológico contra tecnología de mercenarios. Los Minions, liberándose de sus cascos, se lanzaron al ataque. Stuart usó sus patadas de kung fu para desarmar a un secuaz,
Kevin se aferró a la pierna del varón como un gorrión amarillo territorial, y Bob, en un momento de brillantez accidental, arrojó el diamante a un sensor de movimiento secundario, activando un sistema de contención de emergencia que llenó la sala de una niebla espesa y pegajosa, el último recurso del museo. En el caos brumoso, Gru escapó con el ojo del Kraken. No lo hizo por ser el villano más poderoso, sino por ser el más adaptable y por tener secuaces que, aunque caóticos, eran implacablemente leales. Al regresar a la guarida, Gru miró el diamante, una pieza de incalculable valor. Lo sostuvo, pero la emoción del robo había pasado. Se dio cuenta de que la verdadera joya era la experiencia compartida, la prueba de que él y sus minions podían enfrentar a veteranos del crimen y sobrevivir. El ojo del Kraken pronto sería devuelto, quizás con una pequeña muesca, pues el verdadero premio era el respeto que se había ganado a sí mismo en el proceso. La ambición seguía ahí, pero ahora venía aderezada con una dosis saludable de realidad y camaradería. La vuelta a la guarida tras el incidente con el ojo del Kraken fue una celebración ruidosa y mal coordinada. Gru había conseguido el diamante. Sí, pero el acto de devolverlo, tras asegurarse de que tuviera una pequeña marca de su paso, un detalle estético que para él era fundamental, le había enseñado una lección agridulce. El reconocimiento público no era el único motor. Había superado al Barón del Voltaje, un villano mucho más establecido que los siniestros en su intento inicial, y eso tenía un peso propio. Sin embargo, esa pequeña victoria en la oscuridad no bastaba para saciar la sed de su madre, quien seguía emitiendo juicios silenciosos desde la cocina. Gru sabía que para consolidar su futuro como un villano de renombre, necesitaba un acto que pusiera fin a las comparaciones con su hermano, el exitoso, y a ojos de la familia, superior Drew. La necesidad de dejar de ser el aspirante y convertirse en el jefe se hizo imperativa. El siguiente paso lógico para un genio del mal en ascenso era la búsqueda de un mentor de alto nivel que pudiera pulir sus asperezas. Recordando la sabiduría práctica de Wild Knuckles, Gru se dispuso a buscar a su siguiente gran maestro, alguien que le enseñara las sutilezas de la gestión de un imperio criminal, no solo el arte del robo. Su investigación lo condujo a las leyendas urbanas sobre Silas Ramsbottom, el jefe de la Liga Antivillanos, quien, según los susurros, había pasado décadas infiltrado y comprendía la mente criminal mejor que los propios criminales. La idea era absurda: acercarse al principal agente de la ley para aprender a evadirlo. Pero Gru estaba desesperado por entender la estructura del poder. Los minions se mostraron escépticos. Kevin intentó montar una furgoneta de vigilancia con cajas de cartón y pintura amarilla, creyendo que la mejor manera de acercarse a la ley era parecer más policía, pero peor hecho. Stuart, en un momento de inspiración musical, compuso una balada melancólica sobre el dilema moral de espiar al policía que te atrapa. Gru decidió que la infiltración debía ser a través de un medio que atrajera la atención de Ramsbottom sin ser inmediatamente sospechoso. Se le ocurrió presentarse como un donante anónimo para una iniciativa de rehabilitación juvenil y prevención del crimen, utilizando una parte de los fondos que había desviado de su último plan. El dinero, por supuesto, provenía de actividades turbias, lo que le daba a la iniciativa un aire de hipocresía gloriosa. El encuentro con Silas Ramsbottom fue un ejercicio de tensión controlada. Ramsbottom era un hombre de mediana edad, con un traje impecable y una mirada que parecía ver a través de las paredes y las mentiras adolescentes. Gru, forzando una voz grave y tratando de no mover demasiado las manos por el miedo a que se notara su sudoración, explicó su deseo de guiar a los jóvenes por el camino correcto, mediante la comprensión de los males del mundo. Ramsbottom, con la astucia de quien ha visto pasar a 10 Gru, detectó la falsedad, pero vio algo más. Un adolescente con potencial desperdiciado y, más importante aún, una debilidad explotable. En lugar de desenmascararlo, Ramsbottom decidió jugar el juego. Aceptó educar a Gru,
pero bajo la condición de que el joven supervisara una operación de vigilancia en tiempo real, un ejercicio de moralidad forzada. Mientras Gru se veía obligado a participar en vigilancias mundanas, sintiéndose profundamente aburrido de las minucias de la ley, los Minions estaban causando estragos en la sede de la Liga Antivillanos. Al intentar ayudar en la cafetería, confundieron el café descafeinado con un poderoso suero de euforia que habían robado meses atrás. El resultado fue una oleada de energía Minion desenfrenada en la base de la policía, donde se dedicaban a hacer carreras de obstáculos con los muebles y a reorganizar los archivos de evidencias por color y tamaño de la letra. Gru se dio cuenta de que su mentoría era una trampa para mantenerlo ocupado, pero también una fuente invaluable de información. Aprendió sobre protocolos de seguridad, puntos ciegos de vigilancia y, crucialmente, las debilidades operativas de la Liga. Cuando finalmente tuvo que rescatar a los Minions de la sede policial, una operación que se sintió más como un rescate que como una huida, salió no como un recluta reformado, sino como un experto en contrainteligencia. Al despedirse de Ramsbottom, Gru le sonrió con una confianza recién adquirida. No había sido entrenado por el enemigo, había sido informado por él. El villano en ciernes entendió que la verdadera maestría no residía en un solo invento o un solo robo, sino en el manejo de las percepciones. Sabía que su hermano Drew, con toda su ostentación, carecía de esta comprensión matizada del juego. El camino hacia ser el mejor villano no era solo robar el oro, era saber cómo la gente que protege ese oro piensa y opera. Gru se retiró a planificar su siguiente gran movimiento, armado con el conocimiento adquirido del mismísimo sistema que intentaba desmantelar. La experiencia con Silas Ramsbottom dejó a Gru con una sensación peculiar. Había sido manipulado con éxito, pero a cambio, había aprendido las reglas del juego mejor que sus guardianes. El sótano ahora se sentía como un cuartel general de operaciones, no solo un escondite. Los Minions, tras su breve pero explosiva incursión en la Liga Antivillanos, habían adquirido una reputación entre los criminales de bajo nivel como elementos impredecibles, pero sorprendentemente efectivos en situaciones de distracción masiva. Kevin había adoptado un nuevo lema, escrito en un tablón de anuncios con letras mayúsculas. La disciplina es el camino al caos controlado. Gru, sintiendo que había agotado la fase de aprendizaje técnico y de contrainteligencia, se enfrentó a su mayor desafío personal, el encuentro con su hermano, Drew. Drew no era un villano. Era la personificación de todo lo que Gru no era. Guapo, socialmente aceptado, y, lo que era peor, exitoso en los ojos de su madre. La aparición de Drew en escena no fue un reto criminal, sino una prueba de fuego emocional para Gru. Drew, con su cabello liso y su sonrisa fácil, representaba la sombra constante que Gru siempre había intentado ocultar bajo sus capas de lana negra. El reencuentro familiar se centró en la herencia de su madre, y Gru se sintió inmediatamente inferiorizado. Drew no tenía que inventar superarmas para ganar atención. Su mera existencia era suficiente. Gru, desesperado por demostrar que su camino oscuro era igualmente válido, intentó impresionar a Drew con el rayo congelador y las historias de los 6 siniestros. Drew, por su parte, se mostró fascinado, pero con la condescendencia de quien mira un juguete brillante. La chispa se encendió cuando Drew sugirió que quizás Gru debería intentar portarse bien y unirse a un club social o algo similar. Esta sugerencia, tan bien intencionada, fue la gota que colmó el vaso. Gru, viendo en Drew a un obstáculo para su propia validación, decidió que su siguiente gran acto de villanía debía ser algo que Drew nunca podría hacer, algo tan inherentemente Gru que fuera imposible de ignorar. La idea se materializó tras un recuerdo fugaz de Wild Knuckles y su desdén por la posesión material superficial. Gru decidió robar algo de inmenso valor sentimental, algo que no pudiera ser vendido en el mercado negro, sino que solo pudiera ser apreciado por su poder simbólico. El objetivo, el cetro ceremonial de un pequeño y pomposo país insular, un objeto que solo existía por su historia y su ostentación.
Para este golpe, Gru comprendió que necesitaba la precisión que le faltaba a los Minions en estado salvaje. Dejó de intentar que fueran sigilosos, y en su lugar, optimizó su caos. Los Minions fueron entrenados en el arte del despiste coreografiado. Kevin dirigía formaciones que parecían accidentes de tráfico planificados, Stuart creaba cortinas de humo con explosivos de confeti, y Bob se encargó de la misión más crucial, la distracción emocional. La infiltración en el Palacio del País Insular fue un desfile de caos coreográfico. Cuando las alarmas sonaron, no fue por la entrada de Gru, sino por un Minion que, disfrazado de repartidor de flores, intentó regalarle un ramo de flores de plástico a la reina, iniciando una secuencia de persecución. Gru utilizó el rayo congelador, esta vez calibrado para congelar únicamente las cerraduras y los mecanismos de alarma, dejando el cetro al descubierto. El clímax se produjo cuando Gru, sosteniendo el cetro, se encontró cara a cara con Drew. Resultó que Drew no estaba allí por casualidad. Había estado siguiendo a su hermano, sintiéndose culpable por haberlo hecho sentir inadecuado. Drew no vino a exponerlo, sino a ofrecerle una alianza, uniendo el encanto social de Drew con la genialidad técnica de Gru. En un giro de lealtad y sorpresa, cuando la seguridad real los acorraló, Drew, mostrando una habilidad sorprendente que había mantenido oculta, tal vez influenciado por ver a Gru operar, reveló que había estado practicando artes marciales secretamente. El dúo dinámico atacó, Gru con sus artilugios y Drew con movimientos elegantes y bien ejecutados, una combinación letal de caos y clase. Lograron escapar no solo con el cetro, sino con una nueva dinámica fraternal. Gru no había superado a Drew robando algo que Drew admiraba, sino demostrando que su propio camino, aunque oscuro, era poderoso y que podía crear su propia familia de apoyo. Devolvieron el cetro, una vez más, dejando una pequeña nota de autoría. Y Gru entendió que la admiración de su madre y la aceptación de su hermano no vendrían de imitar a nadie, sino de ser el villano más original que pudiera ser. La ambición de Gru se había templado con la perspectiva de la familia y el entendimiento de que, a veces, el mejor plan es aquel que involucra a tu hermano y a tus minions en una caótica, pero exitosa, colaboración. La cinta del 2022, Minions, el origen de Gru, se presenta no solo como una precuela entretenida, sino como un estudio, si bien ligero y animado, sobre la formación de una identidad y la búsqueda de la pertenencia, ambientada en el vibrante contexto de la década de 1970. La película funciona primariamente como un puente narrativo, explicando cómo el joven y ambicioso Gru, todavía un aspirante a supervillano, forja la relación simbiótica y fundamental con los Minions que el público ya conoce. El corazón palpitante de la narrativa reside en el desarrollo de Gru. Vemos a un preadolescente lleno de sueños desmesurados, obsesionado con unirse a los Vicios 6, un supergrupo de maleantes cuyo prestigio y reputación eclipsan cualquier cosa que un niño de 12 años pueda haber imaginado. Esta ambición infantil, aunque cómica en su ejecución, refleja la universal necesidad humana de ser reconocido y validado por los modelos a seguir. La frustración inicial de Gru, al ser rechazado por su falta de malicia genuina, establece el motor dramático, la necesidad de demostrar su valía. Este deseo de ascenso social y profesional, aunque torcido hacia el crimen, resuena con cualquier joven que se siente subestimado por la autoridad. En cuanto a los Minions, su papel en esta etapa es el de un apoyo incondicional, casi una familia extendida ruidosa. Su devoción por Gru no es todavía la servidumbre total que observaremos más tarde, sino más bien un acto de lealtad espontánea hacia alguien que los acoge y les da un propósito, aunque ese propósito sea ayudar a cometer un robo. El análisis de sus interacciones revela que la felicidad de un Minion se encuentra en la estructura y en la figura de liderazgo, por caótica que sea. Bob, Kevin y Stuart, al intentar ayudar a Gru a impresionar a los Vicios 6, cometen errores monumentales que, paradójicamente, terminan por salvar la situación. Su ineptitud es, irónicamente, su mayor fortaleza, ya que desorienta y desarma a los villanos más sofisticados.
La dinámica con los Vicios 6 es fascinante por cómo caricaturiza la industria del espectáculo y la envidia profesional. Wild Knuckles, el líder carismático y envejecido, funciona como un mentor que Gru admira, pero al que también debe superar. El robo del amuleto místico, el talismán que confiere poderes, no es el objetivo final, sino el rito de iniciación que Gru cree necesario para ser aceptado. Cuando Gru se encuentra en apuros, el rescate orquestado por los Minions es una explosión de energía caótica que desafía toda lógica narrativa seria, pero que es esencial para el tono de la franquicia. Es en ese caos donde Gru aprende que no necesita ser un villano perfecto, sino simplemente ser él mismo, con sus defectos y su particular estilo de operación, asistido por su leal séquito. La película también toca sutilmente temas de mentoría fallida y la influencia de la cultura pop de los 70, desde la estética de la moda hasta la música disco que permea la banda sonora. La elección de Gru de aprender el oficio de un villano respetado, pero luego desviarse por el camino de la amistad y el compañerismo, subraya el mensaje subyacente. El verdadero éxito se mide por las conexiones auténticas, no por los trofeos robados. Al final, el joven Gru no se convierte en un supervillano de renombre internacional de la noche a la mañana. Más bien, consolida su núcleo familiar y reafirma su propósito, pavimentando el camino para su eventual carrera como el desastroso y entrañable némesis de otros héroes, todo gracias al caos organizado de sus minions. La caracterización de los Vicios 6 merece una mirada más profunda, pues representan el espectro de la villanía institucionalizada. Hemos visto en entregas anteriores cómo la maldad puede ser diversa, pero aquí se presenta como un club exclusivo, una aristocracia criminal con sus propias reglas de sucesión y descarte. Personajes como Jean Cloud, con su estética pulcra y su desprecio por la inexperiencia, o Nunchuck, que mezcla la piedad religiosa con la táctica del terror, son arquetipos que Gru debe navegar. Su rechazo inicial a Gru no es solo por su edad, sino porque el joven no encaja en el molde preestablecido de villanía que ellos han cultivado y protegido. Para ellos, el verdadero mal es metódico, elegante y, sobre todo, lucrativo. La pasión desordenada de Gru resulta ofensiva. La actuación de los Minions, particularmente cuando intentan emular las habilidades de sus ídolos criminales, es donde la comedia alcanza su punto álgido. Kevin, el líder autoproclamado, intenta infundir orden, a menudo fracasando cómicamente en tareas que requieren sutileza, como la infiltración o el manejo de dispositivos tecnológicos complejos. Bob, con su inocencia inquebrantable y su afecto por el peluche, actúa como el ancla emocional, recordándonos que incluso en el submundo del crimen existe espacio para la ternura. Stuart, el más relajado y a menudo distraído, proporciona el contrapunto irreverente a la tensión que Gru intenta imponer. Su viaje al Tíbet para encontrar al sanador es un desvío aventurero que sirve para solidificar su identidad colectiva fuera de la sombra directa de Gru, demostrando que pueden funcionar como una unidad autónoma, aunque sigan inexorablemente atraídos por el centro de gravedad de su pequeño tirano. El clímax de la película, con la revelación de la verdadera intención de Wild Knuckles, no el poder del amuleto, sino el deseo de un legado y un último gran golpe, ofrece un momento de madurez para Gru. El joven villano entiende que la lealtad y la amistad que ha forjado accidentalmente con sus secuaces son más valiosas que la aprobación de un grupo de maleantes obsoletos. La escena del escape de la prisión, donde Gru y los Minions utilizan una sinergia de estupidez y valentía para superar a sus captores, cimenta su mito fundacional. No son los villanos más eficientes, pero son imparables porque su motivación es puramente afectiva. En retrospectiva, esta entrega funciona magistralmente como el punto de inflexión que justifica el tono de las películas posteriores. Gru no aprende a ser malo, aprende a ser el líder de una familia disfuncional y dedicada. El joven Gru, con su bufanda y su ambición desmedida, se suaviza justo lo necesario para convertirse en el padre que conocemos. Un hombre cuyo corazón, aunque cubierto por una capa de megalomanía, late fuerte por aquellos que creen en él incondicionalmente.
La paleta de colores vibrantes de los 70 contrasta perfectamente con la oscuridad que Gru aspira a abrazar, sugiriendo que incluso en la persecución del mal, siempre habrá un destello de luz y color provocado por la amistad inquebrantable. La travesía emocional de Gru en Minions. El origen de Gru está profundamente marcada por la sombra de su padre, un aspecto que la película insinúa pero no explora completamente, dejando un espacio para la interpretación sobre la presión hereditaria. Su deseo de impresionar a los Vicios 6 no es solo una necesidad de validación externa, sino también un intento de llenar el vacío dejado por la ausencia de un modelo paterno visiblemente exitoso en el mundo del crimen. Esta búsqueda de la aprobación de figuras paternas sustitutas, como Wild Knuckles, subraya la vulnerabilidad subyacente del joven Gru bajo su fachada de cinismo precoz. La frustración que siente al ver a sus minions, sus verdaderos compañeros, ser despreciados por los villanos establecidos, alimenta una rabia más personal que profesional. Los minions, por su parte, continúan demostrando que su capacidad para la empatía supera su limitada comprensión del lenguaje humano. Su reacción instintiva al peligro que acecha a Gru es la de cualquier miembro de una manada que ve amenazado a su alfa. Cuando deciden recuperar el medallón robado, su motivación no es la ambición villanesca, sino la reparación de un error que ha puesto en peligro a su líder. Este rescate es, de hecho, una clase magistral de lealtad orgánica. El caos que desatan en la guarida de los Vicios 6, aunque improvisado, es profundamente estratégico a nivel emocional. Elimina la amenaza a través de la pura saturación sensorial y la sorpresa que solo seres tan impredecibles pueden generar. El contraste entre la ambición estilizada de los Vicios 6 y la energía cruda de los Minions define el conflicto central. Los villanos creen en la planificación meticulosa y el prestigio, mientras que Gru y sus secuaces dependen de la improvisación y el afecto mutuo. Es en el momento en que Gru acepta la ayuda torpe pero bien intencionada de sus minions, abandonando la pretensión de lograr todo por sí mismo, cuando realmente se convierte en un líder efectivo. Esta aceptación no es una derrota, sino una victoria sobre su propia rigidez inicial. Reconoce que su estilo es intrínsecamente colectivo. La paleta visual de la película, saturada de naranjas, verdes eléctricos y rosas propios de la moda de los 70, sirve como un telón de fondo irónico para la oscuridad que Gru intenta cultivar. Es difícil tomarse en serio el mal cuando todo brilla con colores tan optimistas. Esta yuxtaposición visual refleja la lucha interna de Gru. Un alma oscura atrapada en un mundo que todavía lo trata con la ligereza de la infancia. La banda sonora, repleta de funk y éxitos pop de la época, actúa como el subconsciente de la película, insistiendo en la alegría y la camaradería sobre la malevolencia. Al final, la película nos confirma que el camino de Gru hacia la grandeza criminal será siempre un camino asistido por una alegría contagiosa e ineludible, un equilibrio precario entre el deseo de dominar el mundo y la necesidad de que alguien le preste atención. La resolución del conflicto con Wild Knuckles es fundamental para entender la transición de Gru. Cuando el mentor se revela como alguien que ha sido marginado por el mismo sistema al que Gru intenta acceder, se produce una epifanía. Wild Knuckles, a pesar de su leyenda, es un anacronismo, un villano retirado que busca un último acto de desafío más que un poder duradero. Gru se da cuenta de que seguir ese camino lo llevaría a un aislamiento similar. La admiración se transforma en compasión y, finalmente, en una reafirmación de su propio camino, aunque éste sea menos glamuroso a los ojos del mundo criminal. La escena de la reconciliación con los Vicios 6, después de haber sido capturados y luego liberados por la intervención caótica de los Minions, es una declaración de independencia. Los 6, incapaces de procesar la pura energía anárquica de los Minions, los descartan como una molestia irrelevante, fallando en ver que esa irrelevancia es precisamente su escudo y su arma. Este desprecio subraya la miopía de la vieja guardia villana, demasiado centrada en las reglas y los códigos, y demasiado vieja para entender la fuerza bruta de la juventud combinada con la devoción absoluta. Los Minions, en este contexto,
maduran colectivamente al asumir responsabilidades que Gru no les había asignado formalmente. Su incursión al Tíbet, motivada por el deseo de encontrar al sanador y devolverle a Gru algo valioso, aunque sea un sustituto del medallón, demuestra una agencia propia. Kevin, Bob y Stuart no solo son ayudantes, son co-conspiradores emocionales. Su éxito en esta pequeña misión paralela les otorga una confianza interna que equilibra la autoridad de Gru. Cuando regresan, la bienvenida que le dan a Gru no es solo de alivio, sino de celebración compartida por su supervivencia, reforzando que el vínculo es recíproco. Emocionalmente, la película concluye con Gru aceptando su identidad en formación. Ya no está desesperado por la membresía, ha creado su propia organización, su propia familia criminal en ciernes. La escena final, donde los Minions lo rodean, cantando y celebrando su pequeño triunfo, encapsula el tono de la franquicia. El mal puede ser el objetivo superficial, pero la base de todo es la pertenencia y la lealtad incondicional. La imagen del joven Gru, con una sonrisa genuina y una capa de maldad recién adquirida, es la promesa de que el futuro será una serie de desastres bien intencionados, siempre unidos por esa extraña y amarilla familia. El camino hacia el dominio mundial pasa inevitablemente por el abrazo y la baba de sus secuaces. La consolidación de Gru como líder, aunque incipiente, se manifiesta en un sutil cambio en su manejo de los conflictos internos y externos. Ya no busca la aprobación ciegamente, sino que empieza a utilizar la energía de los Minions de forma más intencional, aunque siga siendo reactiva. La dinámica de poder se establece firmemente. Gru es el cerebro, por muy limitado que sea su intelecto criminal inicial, y los Minions son la fuerza bruta y la distracción impredecible. Esta estructura se convierte en la piedra angular de su futuro imperio delictivo. El elemento de la amistad y la colaboración se explora también a través de la reacción de Gru ante la posibilidad de perder a sus Minions. Cuando los Vicios 6 los separan o los amenazan, la reacción de Gru es visceralmente protectora, superando su frustración por el fracaso de su plan original. Este instinto paternal protector es un anticipo directo del Gru que se verá lidiando con Agnes, Margo y Edith. Es en el campo de batalla del caos, rodeado de explosiones y risas ininteligibles, donde Gru comprende que el verdadero poder no reside en un amuleto místico o en la reputación, sino en la fiabilidad de quienes están dispuestos a seguirte al fuego, sin preguntas. La aventura en el Tíbet, aunque una subtrama cómica, funciona como un microcosmos del viaje de Gru. Al enviar a sus 3 Minions principales a una misión de rescate casi imposible, Gru está probando los límites de su confianza en ellos. El hecho de que tengan éxito a pesar de su incompetencia percibida valida no solo a los Minions como agentes activos, sino también la fe ciega que Gru depositó en ellos, aunque haya sido a regañadientes. Es un ciclo de profecía autocumplida. Gru espera que los Minions salven el día, porque no le queda otra opción, y ellos lo hacen porque esa es la esencia de su existencia junto a él. Visualmente, la película utiliza la ciudad como un telón de fondo de ensueño para la fantasía juvenil. El contraste entre los edificios sobrios y el color neón de las actividades criminales subraya que la maldad de Gru es, en esencia, un juego inofensivo, un capricho magnificado por la animación. La película logra mantener un equilibrio delicado. Respeta la necesidad de la narrativa de explicar el origen de la relación, sin sacrificar la ligereza que hizo famosos a los personajes. Este origen de Gru no es oscuro ni trágico. Es ruidoso, pegadizo y fundamentalmente optimista sobre el valor de encontrar a tus personas, incluso si esas personas son criaturas amarillas y diminutas. El legado que Gru establece al final no es de un maestro del crimen, sino de un chico que finalmente fue aceptado, aunque sea por un puñado de secuaces devotos. La transformación final de Gru en el metahumano que está destinado a ser se sella con la comprensión de que la ambición no es mutuamente excluyente con el afecto. A medida que los Vicios 6 son neutralizados, no por la brillantez táctica de Gru,
sino por la pura sobrecarga sensorial causada por la avalancha de minions. El joven villano ve el resultado de su liderazgo, independientemente de la metodología. Su habilidad para inspirar lealtad, una cualidad que carecía en su intento inicial de ser un villano pulcro y profesional, se convierte en su mayor activo. Los 6 despreciaban el desorden. Gru descubre que el desorden es la única forma en que puede manifestar su verdadera naturaleza, y por extensión, la naturaleza de sus seguidores. El momento en que Wild Knuckles se despide de Gru, reconociendo tácitamente que el joven ha encontrado su propio camino, es un punto crucial de madurez. Knuckles representa la gloriosa pero caduca era de la villanía tradicional, y al liberarlo y dejarlo ir, Gru rompe el ciclo de emulación. No necesita el sello de aprobación del pasado. Su futuro se construirá sobre los cimientos ruidosos que está erigiendo en el presente. Este acto de liberación, incluso hacia un rival, demuestra una nobleza inesperada, una que presagia la complejidad moral que el personaje exhibirá en sus futuras interacciones con héroes como Vector y Lucy Wilde. En cuanto a la caracterización de los Minions, su arco en esta película es el de descubrir su propia voz dentro de la estructura del liderazgo de Gru. Su incursión al Tíbet, aunque iniciada por la necesidad de reparar el error causado al perder el amuleto, se convierte en una misión de autoafirmación. Kevin, demostrando una sorprendente aptitud para la planificación de rescates en entornos montañosos, y Stuart, con su audacia callejera, prueban que pueden operar eficazmente fuera del ojo constante de Gru. Bob, como siempre, proporciona la razón moral. Su preocupación por el bienestar de Gru es el catalizador de toda la operación de rescate. Son un equipo perfectamente desequilibrado, donde la lealtad funciona como el pegamento más fuerte. La atmósfera general de la película, tejida con esa estética disco y esos colores saturados de los 70, no es un simple adorno nostálgico. Es una metáfora de la propia identidad de Gru. Él está intentando vestir de negro y gris, aspirando a la seriedad del mal, pero el mundo a su alrededor, y especialmente sus minions, explotan con color y alegría. Esta dicotomía es lo que lo hace entrañable. Es un chico con un alma oscurecida que está constantemente arrastrado hacia la luz por sus compañeros. El origen de Gru no cuenta la historia de cómo se convirtió en un gran villano, sino cómo aceptó ser un gran líder, cuyo liderazgo se define por el amor incondicional, incluso si ese amor se expresa a través del robo de artefactos y la destrucción menor. El camino hacia la grandeza criminal es, irónicamente, un camino pavimentado con afecto familiar. La culminación de la narrativa se centra en la aceptación por parte de Gru de su propia marca de maldad, una que es inseparable de la ternura que siente por sus minions. Al observar cómo los Vicious 6 intentan retomar el control y cómo los minions responden con una ferocidad caótica y perfectamente sincronizada, Gru entiende que no puede forzar una identidad que no le es natural. Su primer gran éxito no es un robo perfectamente ejecutado, sino un acto de defensa desesperada de su nueva familia. Este instinto de protección es el verdadero motor que forjará su futuro como villano, pues es la emoción genuina lo que le proporciona la energía para actuar, no la fría lógica del crimen. El concepto de mentoría, tan importante para Gru, se invierte al final. Wild Knuckles, al ofrecerle a Gru la oportunidad de tomar el control, no le está cediendo un puesto, sino que lo está liberando de la necesidad de seguir un modelo. El anciano villano entiende que el mundo ha cambiado y que la nueva generación de criminales debe forjar sus propias reglas, aunque sean más ruidosas y menos elegantes. Gru acepta esta herencia no como un título, sino como una lección de supervivencia